Ok, para iniciar la clase de hoy, me gustaría que alguno de ustedes me comentara qué fue lo que estuvimos viendo el día de ayer. Vimos la historia de la energía eólica y sus antecedentes, sí, sí, históricos. Ok, ¿y qué estuvimos viendo? Un poquito más específicamente. Pues vimos los materiales de los que se empezaron a hacer, como los métodos que estaban usando para poderle darle dirección, que había tipo vertical, bueno, de eje horizontal y vertical. También vimos lo de los molinos de Ney, y creo que ya, creo que ya. Y también los de los molinos chinos, ¿verdad? Sí. Ok, Sí, y la diferencia entre molino y turbina, también vimos eso. bien. Ahí al final de la sesión les pedí que vieran dos videos. ¿Los vieron? Sí, ¿Me podrían comentar al respecto de esos videos? ¿De qué trataban? ¿Qué pudieron analizar? ¿Qué pudieron interpretar? bueno, eran dos videos, pero eran de lo mismo. Según yo, eran los que nos mostraste ayer, precisamente estos, los molinos de Né, Ajá. y pues lo enseña más de cerca cómo están hechas las estructuras y bueno, los documentales, los videitos, es una entrevista a un señor que es el que se encarga de cuidar esos molinos. ¿Y qué nos platica este señor? Lo que él platica es de que el uso de esos molinos es para moler granos Ujú. y para y el trigo para hacer pues harina, ¿no? Y ya pues él platica que es más natural que, por ejemplo, de la harina que consigues en el supermercado y ya pues comenta la historia de cómo era antes, o sea, cómo ellos molían eso y después por medio de los camellos se lo llevaban a las otras comunidades y así era el comercio antes. También platica de que pues es la única persona interesada en cuidar ese patrimonio, pero pues que cuando él se muera básicamente ya se acaba eso, ya nadie le interesa cuidarlos y de hecho así de que los chavos le avientan piedras a los molinos y así, o sea que nadie los cuida y como que a nadie le interesa mucho. Muy bien. ¿Quién puede agregar algo más respecto a los videos? Tal vez su opinión personal. Yo. Bueno, también menciona que los meses que son fuertes para los molinos son casi al final del año, entonces es cuando se aprovechaba para moler más ay, no sé qué era, ya no me acuerdo. El trigo. Pero y para los siguientes meses tendrían reservas para seguir haciendo pan y comida, ¿no? O mercader. Y también que pues esa estructura protegía al pueblo de los fuertes azotadores vientos que llegaban ahí en esas temporadas y que había a lo largo pues, del año. Muy bien. ¿Alguien más? Ok. Pues como podemos ver, esta tecnología es muy interesante, ¿sí? El cómo la desarrollaron, la plantearon y la implementaron, pues es algo destacable para los recursos que ellos manejaban.
en aquellas épocas, ¿verdad? El hecho de que prácticamente sea, ¿qué decía? Arcilla, madera y ¿qué otra cosa para unirlos? ¿Metal? ¿Algo de clavos, acero, algo así? Decían, ¿no? Y con eso implementaron un sistema que en este caso tiene esa doble función. En primera, el molino de viento que nos ayudaba a moler el trigo, y en segunda como una barrera para poder proteger a la ciudad de estos fuertes vientos que se presentaban a finales de año. Siguen en funcionamiento, obviamente ya no todos los 50 molinos que todavía estaban en el 63. Y pues sí, tristemente, como comentó Mariana, es un patrimonio que seguramente se va a perder al fallecimiento pues del cuidador de estos molinos y el desinterés también de las nuevas generaciones. Ahí para que alguno de ustedes se aplique, pida fondos a la ONU, se vaya a vivir allá a cuidar esos molinos. Pero bueno, ¿algo más que puedan agregar a esto? No, muy bien. Ay, ¿Qué bueno. pasó? No, yo quería decir algo, perdón, que se me hizo muy interesante también algo que comentaba el señor, que era a pesar del tiempo, de cómo ha pasado el tiempo, digamos que los molinos siguen funcionando muy bien. Y es algo que se me hace muy interesante de la ingeniería de antes, cómo las cosas estaban hechas para que nunca se descompusieran, para que siempre funcionaran, o sea, era algo que se buscaba y ahora pues con todas las tecnologías, lo que se busca es hacerlo para que se obsolete pronto y tú puedas comprar algo nuevo. Entonces eso me llamó mucho la atención, de cómo hicieron algo que básicamente sigue vigente, o sea, tanto tiempo ha pasado y como dices, no todos los molinos funcionan, pero es muy interesante ver cómo con madera o con cosas que crees que con las inclemencias del tiempo se pueden romper o se pueden descomponer, ahí siguen funcionando. Y sí, yo creo que un mueble me dura todavía menos, ¿verdad? Yo creo que me he de chingar. Que será una mesa en 15 años, 20 años. Y pues prácticamente es casi el mismo material que esos molinos. Pero bueno, ahí se ve el interés. Muchas gracias, Mariano. El día de hoy empezaremos a analizar lo que son los molinos de viento de eje horizontal, específicamente pues los europeos. ¿Por qué los europeos? Pues sencillamente porque de allá proviene esta tecnología. Vamos a encontrar datos de 1200 en los cuales pues decían que existían 23 molinos en Inglaterra. Y gracias a esto es que se puede considerar que en realidad en Inglaterra es donde se origina el molino de viento de eje horizontal, a diferencia de la creencia que se llega a tener que viene del lejano oeste. ¿Va? ¿Ustedes alguna vez habían pensado dónde se había originado el molino de viento? Ah, qué participativos son. Me cae. ¿Cuál fue la pregunta, profe? No escuché. Si alguna vez se habían puesto a pensar de en dónde se había originado el molino de viento. Sí, yo me imaginaba que había sido en Holanda, pero por lo que veo no. Parece ser que fue en Inglaterra. Ah, muy bien, sí. De hecho, es una creencia que inclusive yo tenía y a veces como que también se va el pedo, ¿no? Es como, ah, sí, Holanda y pues no, de Inglaterra. ¿Y por qué creen que por qué creen que la creencia dice que es de Holanda? Porque ahí hay un buen de molinos que eran antiguos y todavía están en pie.
Exactamente. Ahora sí que el simple hecho de que en Inglaterra se hayan encontrado 23 molinos, pues fue lo que le dio a la madre a la creencia que se tenía de que Holanda era como el creador, ¿no? Ok. Ahí está. El hecho de cambiar un molino de eje vertical a un molino de eje horizontal, pues comprendemos que tecnológicamente es un desarrollo que implica algo de, pues, de pensar, ¿verdad? En el momento en el que se hizo este cambio, se tuvieron tres problemáticas principales. La primera, pues tenemos que transferir la potencia de un eje horizontal a un eje vertical. Creo que estaría 2-3 más difícil, no sé, moler grano en eje horizontal. En segunda, nos vamos a encontrar con que estas son estructuras enormes, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo podemos hacer para hacer que se direccione esta estructura a donde viene el viento? Y la tercera, pues, ¿cómo podemos detener estos molinos? Esas fueron las tres principales problemáticas que se tomaron y de las que se tuvieron que lidiar al cambio de eje. En el caso de la primera, ¿qué se les viene a la mente? ¿Ustedes cómo harían para transferir el de eje horizontal a eje vertical? Con un juego de rotores o de engranes para pasar el movimiento horizontal a vertical. Ok, un juego de engranaje. ¿Cómo podrían ustedes hacer que gire el molino de viento completo, o sea, toda la estructura completa, hacia donde viene el viento? No, pues ahí sí está más difícil, ¿no? Sí, Bueno, y la para la solución es antigüedad, una yo creo pasadez. ¿Cómo? que para la antigüedad, yo creo, pues era más difícil que se girara todo lo que era el buje. Estaba muy complicado, yo creo. Por ahí Pues alguien... yo, pues siento que una de las soluciones muy burdas fue esa que dieron los de los molinos de Ne, que es si se tienen como dos direcciones principales, ¿no? De izquierda a derecha y de frente hacia atrás, pues cortar una de esas líneas y que solamente sea en una sola dirección. Pero también siento que la otra solución es darle cierto ángulo a las palas o a las velas, que lo que sea que se vaya a usar para poder capturar esos vectores de movimiento. Pero no sé. Ok, tú te fuiste un poco a tecnologías más actuales, pero muy bien aplicadas. Ahorita vamos a ver cómo lo solucionan. Y el tercero, ¿cómo detendrían el rotor? Tu pregunta es cómo le hacían en el pasado. ¿Ustedes cómo lo hubieran solucionado? Ah, pues no, o sea, no sé cómo yo lo hubiera solucionado en ese entonces, pero lo que yo vi en precisamente el documental fue que el señor con un palo detenía el sentido en cómo giraban las... Ah, ok, sí, sí, sí. En el caso de los molinos de viento de eje vertical, pues podemos ver en el video que literal es un palo ahí que lo atasca, ¿verdad? Pero estamos hablando de que ahora son estructuras enormes, ya no es el molino de 5 metros, o sea, ahora es prácticamente una casa levantada del suelo con unas aspas gigantes. Imagínense una casa de 2 pisos con unas aspas que sobresalen de la casa. ¿Cómo detendrían esas cosas? Pues si lo que gira esas aspas es un engrane grandote, pues tratar de tener como un freno a ese engrane
un freno, pues, no sé, un tronco súper grande, un palo muy grande, y frenar ese engranaje para que no giren las aspas. A Ok, mí se me ocurriría eso. pues sí, ¿verdad? Como que es lo más lógico, pues a grandes problemas, grandes soluciones. Ahora, como comentamos acá, ¿cómo podemos hacer para la transferencia de potencia de un eje horizontal a un eje vertical con un sistema de engranaje? A este sistema de engranaje se le conoce como Cohan Gear, que sería una traducción como engranaje y corona dentada, ¿va? Esta solución pues fue como trampita, porque esto ya se aplicaba para los molinos de agua. Entonces lo único que hicieron fue adaptar este sistema de engranajes a los molinos de viento. Y aquí tenemos unas ilustraciones. Podemos ver pues que son robustos. Son unos engranajes muy robustos, ¿verdad? Ahora, segunda solución. ¿Cómo podemos hacer para girar el molino en dirección al viento? Como les comentaba, pues prácticamente los primeros molinos de viento de eje horizontal eran casas de 2 pisos con sus respectivas aspas. Lo que hicieron fue literalmente levantar la casa y colocar toda la casa sobre una estructura con un simple punto que ayudara a hacer ese giro. Entonces prácticamente la casa está flotando con un solo punto de apoyo. ¿Sí? Por eso digo que es una pasadez. Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero estas son estructuras grandísimas con un peso que dices, ¿cómo es posible que un pinche trozo de madera soporte este peso en un solo punto? O sea, lo piensas y se pasaron de lanza, ¿sí? Y en el caso de nuestra tercer problemática, el de tener el rotor, pues, Profe, mande. pero si toda la estructura giraba, no había como un punto débil en el medio de donde están los pilares. Ok, Supongo vamos a había ver eso. accidentes, ¿no? Con eso. Obviamente, claro que obviamente llegaron a pasar como sus pequeños detalles, pero también recordemos que estas estructuras siempre tenían un cuidador. Al igual que ahorita están los ingenieros, en aquel entonces siempre había alguien al pendiente que pues se encargaba de dar su mantenimiento, de checar las estructuras y de hacerles reparaciones oportunas antes de que pues llegaran los problemas mayores, ¿sí? Entonces es una cosa muy importante dentro de toda la tecnología, el mantenimiento. Gracias. ¿Va? Entonces, tercer problemática, detener el rotor. ¿Cómo? Pues, al estar girando el molino, nosotros tenemos 360 grados de libertad, ¿va? Nosotros podemos darle una vuelta completa a la estructura completa. ¿Cómo hacemos para detener el molino? Tenemos que girarlo de tal forma en que quede horizontal a la corriente de viento, ¿sí? Si el viento te da de frente, o sea, imagínense que ustedes van caminando y viene una corriente de aire. Si el viento te da de frente, te está poniendo determinada resistencia, ¿verdad? Te está como empujando. Pero si tú giras 90 grados para que tú quedes, digamos, de lado o horizontal a la corriente de viento, esa fuerza de empuje que te está haciendo es menor, estamos de acuerdo. Entonces, aplicaron esa misma lógica, giramos toda la estructura 90 grados a donde está la corriente de viento para quedar de forma horizontal. Y ahora sí aplicamos un freno de fricción o, como mencionaron ahí, una tablita para que se detenga la chingadera esta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a estas tres? No, todo bien. ¿No? Ok. Ahora, en este tiempo, cuando se hizo esta tecnología, cuando se solucionaron estas problemáticas, todavía no estaban, no tenían la noción de lo que estaban haciendo, pero con el paso de los años y el estudio
de esta tecnología, porque una cosa es solucionarla y otra cosa es estudiarla, estamos de acuerdo. Entonces, el estudio de esta tecnología, pues en realidad se comprendió algo muy importante para los molinos de viento o los aerogeneradores, que es algo que se llama elevación aerodinámica, ¿va? Entonces, algo que se aplicó allá en, yo qué sé, 1200, en el año 1200, desarrollaron un concepto fundamental de lo que es actualmente la energía eólica, ¿sí? La elevación aerodinámica. Esto sirve en el diseño para mejorar la fuerza de arrastre, ¿sí? Que la fuerza de arrastre es la fuerza que te ayuda a mover esas aspas, ¿ok? Los molinos de viento, pues, se les encontró una tecnología maravillosa. Entonces, obviamente, al ser una muy buena tecnología, se esparció por toda Europa durante el siglo XIII, del oeste al este. Por eso es que podemos encontrar molinos de viento desde Reino Unido hasta, ¿qué será? Casi llegando a Rusia, sí, que sería la parte europea. Entonces, toda la parte de oeste a este encontramos molinos de viento porque pues eran una tecnología muy buena. En cambio, otra cosa es la cantidad de molinos que tenemos. Obviamente sabemos que en Holanda había más molinos que en España, ¿verdad? ¿Esto por qué creen que se deba? Las condiciones Por de las, medio ambiente. así es, por las Por las condiciones iniciales, es decir, cuánto viento tenemos, ¿sí? Eso siempre va a ser la base fundamental de el dónde y cuántos molinos estar poniendo. Cuánto viento tenemos y a partir de eso, pues, hay buen viento, nos la aventamos. Ok. En su pico se llegó a registrar que Holanda llegó a tener 3 veces más molinos que Inglaterra. Es por eso que aunque nace la tecnología en Inglaterra, Holanda es quien más la reproduce. Se llega a estimar que por aquellas fechas, ¿sí? No tengo el dato exacto de cuándo, pero por aquellas fechas, durante su pico máximo, había de 800 a 1000 molinos de viento por milla cuadrada. ¿Va? Esto en una región en Ámsterdam. Que, pues, 800,000 molinos de viento por milla cuadrada es una cosa absurda. Literal, rodeados de molinos a donde vayas. ¿Sí? Sin embargo, pues, como ya sabemos, el molino de vientos viene siendo un emblema de Holanda. Entonces piensas en molino de viento como molino de viento y tú piensas en Holanda. ¿Por qué? Porque adaptó esta tecnología prácticamente como suya a tal punto de hacerla un emblema nacional. ¿Va? Ahora, a estas estructuras, estos primeros molinos que prácticamente son una casa con las aspas que giran en un punto, se les conoce como post-mill, ¿vale? Se llega a tener su registro o una primera ilustración más allá, alrededor de 1270, ¿sale? Y se muestra este molino con un mango muy largo que hacía que el molino girara. ¿Hecho? Obviamente también, pues si tú lo agarras y lo jalas, tú lo puedes hacer girar, pero principalmente este mango que era más alargado, que sobresale todavía más de la estructura, era para poder direccionar el viento. ¿Sí? Que también esta misma tecnología se sigue aplicando para algunos aerogeneradores. Pero bueno, como ya mencionamos, toda esta estructura se llegaba a levantar en una viga central y se puede decir que el post-mill es el modelo más sencillo
de lo que son los molinos de eje vertical. ¿Va? Perdón, de eje horizontal. Entonces, este sistema es el más sencillo de todos los que hay. En realidad, los registros ya detallados de estos molinos son de 1588. Y estos molinos, estas estructuras, llegaban a pesar más de media tonelada. Entonces, prácticamente en media tonelada estábamos echándole de peso a un simple punto para que se pudiera girar. Y estamos hablando de que en realidad sí son estructuras grandes, grandes, grandes. Porque no es tan solo la casa de 2 pisos. Imagínense esa casa de 2 pisos, pero ahora elévenla de tal forma que para llegar a la puerta de entrada tengan que subir alrededor de 36 escalones. ¿Cuántos son 36 escalones? Pues llega a ser como otro piso. Bueno, son escalones como cortitos, ¿verdad? Pero sí, es más o menos un piso lo que está elevado y 2 pisos de estructura. Aparte, pues, ahí moviéndose con el viento, subir esos escalones en un punto, sí se siente interesante la sensación. Pero bueno, es una estructura cabroncísima, una tecnología muy interesante. Hablando respecto a lo que sería este soporte, pues ya mencionamos que todo el peso se soportaba sobre una viga principal. ¿Va? Esta viga llegaba a ser preferiblemente de roble con aproximadamente 80 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Cómo podíamos hacer para que esta viga soportara el peso? Pues la ponemos sobre una cruz de madera con sus respectivos soportes adicionales que se llegaban a montar como muelles de mampostería. Entonces ahí podemos ver en la imagen que tenemos estos muelles de mampostería que serían como las estructuras de base. Tenemos una cruz de madera para poder distribuir los pesos, los soportes verticales y ya la viga principal que ayuda al soporte de la estructura del post mill. En la parte superior vamos a encontrar la viga horizontal, que pues es prácticamente la viga en la que está montada esta casita, o el buck, así se le conoce como the buck. Y llegaba a tener un aproximado de 20 centímetros cuadrados esta viga. Es únicamente como una viga más dentro de la casa. Sí, por eso es más chica esta viga. Y con la viga principal y la viga horizontal es que pues podíamos hacer girar la casa a partir de un solo punto. ¿Sale? Entonces, pues con la ilustración se sobreentiende el cómo funciona esta estructura base. Entonces, a la estructura superior, a la casa, se le conoce como the buck. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, todo bien. Ese borne y eran de pura madera. Las dos cosas, la viga y el borne eran de pura madera. Sí, pura madera. Únicamente, pues aquí la ilustración te muestra que utilizaban algunas como tiras de acero para ayudar a sujetar las barras de apoyo, pero prácticamente ahí ese pequeño borne es pura madera. No, pues se la rifaban. Sí, cabrón, ¿verdad? Sí. Quien se haya aventado estas, mis respetos, la verdad. Ahora, hablando de lo que sería la estructura de la casita o the buck, llegaba a ser de gran tamaño. Obviamente había unos más chicas que otras, pero usualmente el tamaño era una casa promedio de 2 pisos. ¿Sí? Con el paso de los años, con el paso
con el avance de la tecnología estas casas fueron incrementando y pues no estoy seguro qué tan grandes se llegaron a hacer, pero así esta estructura como The Buck he llegado a ver imágenes de, digamos, el doble de tamaño de una casa de 2 pisos. Entonces imagínense, tienen su casa de 2 pisos, pues tomen otras 3 casas circundantes y luego elévenlas, ¿sí? Para que sea como 4 por 4 lo que tienen de base. O sea, llegan a ser unas cosas enormes. ¿Para qué servía esta estructura de Buck? ¿Para qué servía esta casita? ¿Para qué se imaginan que servía la pinche casa? Pues como carcasa de toda la maquinaria de los engranajes y todo eso, ¿no? Así es. Esta casa prácticamente lo que hacía era ser el cuerpo que giraba para cargar lo que serían las velas, los ejes de transmisión, los engranajes, los frenos, los montacargas y todo lo que se tenía, ¿sí? Aquí podemos ver algunas ilustraciones. Bueno, aquí se me repitió esta imagen. Pero podemos ver lo que sería el sistema de transmisión de potencia de eje horizontal a eje vertical, el cual pues tenemos como el buje, lo que podríamos conocer actualmente como buje, con sus respectivas palas, atados a un eje principal, que este eje tenía su engranaje y ya únicamente este engranaje dentado daba al engrane tipo corona que hacía el cambio de potencia de horizontal a vertical, ¿va? Como podemos ver aquí, esta estructura está inclinada. ¿A qué creen que se deba esa inclinación? Creo que ayer se los había mencionado, pero ¿a qué creen que se deba esta inclinación? Pues para el mejoramiento de la transmisión, ¿no? Lo que comentabas que era por... Bueno, yo pregunté que si se veía inclinada o de verdad estaba inclinada. Y me decías que era para... que por detrás del análisis matemático o físico, se veía que había mejoría con esa inclinación. Creo, ya no me acuerdo bien. Sí. Esa inclinación lo que te ayuda a hacer es la conversión de la energía del viento, ¿vale? Lo que nosotros creemos es que llega el viento, pega y te empuja, pero hay un poco más de desarrollo en eso. No es como que tan solo llega, te pega y te empuja. Cuando el viento te pega, ese vector en el cual te está incidiendo el viento prácticamente se va a partir en 2 vectores, uno horizontal y uno vertical. Entonces, si dejas ese vector prácticamente de forma horizontal, vas a perder toda la energía que se va para el vector vertical, ¿va? Entonces, al dar esa inclinación, tú puedes aprovechar ambas energías, la que se va de forma horizontal y la que se va de forma vertical. Es por eso que estas estructuras llegan a tener su inclinación. También los aerogeneradores actuales, esto es un estudio amplio, pero amplio, ¿va? Y pues obviamente este eje en el cual se soportan las velas, se soportan las palas, pues tienen sus puntos, sus soportes que también tienen que ser resistentes. Entonces aquí estamos hablando de resistencia sobre resistencia sobre resistencia de elementos que están en constante, ¿cómo se les dice? Estrés mecánico, ¿va? Entonces, si ya sabíamos que era una pasada, pues después de pensar un poquito más todo lo que soportan, pues decir que es una pasada se les queda corto. Este es como un pequeño video del interior de una de estas estructuras. Entonces, estructura plenamente de madera. Ahí podemos ver los ejes que se tienen. Y pues 2 pisos prácticamente de esta estructura, ¿va? Es un video muy corto.
ahí vemos lo que sería el engranaje dentado, el engranaje principal, sobre tu eje de transmisión, ¿sí? Entonces tenemos este engranaje y ahí podemos ver, déjenme ver, ahí, podemos apreciar cómo está el engranaje dentado principal y luego avanza y se ve como que esta como, ¿qué será? Como esta pileta, esta estructura tipo piramidal, ¿sí lo aprecian? Ok, entonces en esa parte es que se estructura parte del eje de transmisión, pero aquí podemos ver, pueden ver aquí como es que no ven mi mouse, Sí se ve. sí, así no, o sea, se ve del lado izquierdo, pero el centro podemos ver una como viga metálica. Sí, también vemos tu mouse cuando lo mueves. Ah, ¿sí lo ven? Ah, bien. Entonces, esta viga es el eje que pasa de ser horizontal a vertical. Entonces, esta cosita de aquí sería el engranaje de corona. Entonces, viene acá el engranaje dentado y aquí al engranaje de corona y pasa al eje vertical. Ahora, de este lado podemos ver que hay un cambio de engranajes, ¿sí? Esto ya es algo más actual, tampoco, o sea, no estamos hablando de los originales, ¿verdad? Pero viene siendo un molino con la estructura de debug. Y podemos ver que aquí se tiene este engrane del eje principal y luego se pasa a este engrane lateral. ¿Para qué servía esto o cuál era la función de esto? Este segundo engrane tiene la capacidad de moverse, ¿sí? Entonces, lo que podías hacer era desconectar prácticamente el engranaje de la corona para hacer el cambio y lo movías a otro engrane, o podías acoplar ambos engranes de forma simultánea, esto para poder realizar o más de una función a la vez o simplemente empezar a detener lo que sería las velas, ¿sí? Al ya no tener la carga puedes girar y puedes llegar a meter el freno de fricción, ¿va? Pues ahí podemos ver un poco de lo que es la estructura enormemente enorme. ¿Sale? Bien. Dijiste entonces que ese segundo engrane funcionaba como para una segunda función o freno. Sí, ya dependiendo de cómo se haya diseñado, pero un molino de viento no era como solamente un rodillo que está moliendo el grano, por decir algo, ¿no? Sino que gracias a la energía y a la potencia que se llegaba a tener podías acoplar diferentes sistemas obviamente con engranaje para cumplir más de una tarea a la vez. Entonces a lo mejor podías estar moliendo dos pedazos de trigo, o sea, podías tener 2 molinillos de trigo, podías tener un molinillo de trigo y luego uno que te ayudara a cerrar madera, podrías tener uno de madera y luego uno que te ayudara a bombear agua. Entonces podrías ir aumentando las funciones en un simple molino. Entonces, una simple estructura de debug, pero podías tener más de una función. Sería un buen sistema para frenado, ¿no? Como si fuera un frenado de motor. Cambiando o pensando en los tamaños de los engranes, podrías generar también ahí una desaceleración importante, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, en los actuales están los sistemas de protección cuando el viento es demasiado fuerte, y se activan los frenos de emergencia, ¿no? Entonces a lo mejor podría ser también una buena solución inicial en aquellos tiempos meter un sistema de frenado con otro eje, ¿no? Sí, así es, únicamente sí se llegó a usar y en esos casos yo creo que lo más relevante es
tener en cuenta el estrés mecánico, que era meterle un engranaje que iba a generar un gran estrés mecánico, pues para no desgastar y no chingarte tan rápido el engrane principal. Pero sí, por supuesto que se llegó a utilizar. ¿Vale? Ahora tenemos esta pequeña ilustración, este pequeño registro de cómo y cuántas piezas estructuraban un molino tipo post-mill, y podemos, a simple vista, pues son chingos de piezas, fácil, más de 60. Obviamente teníamos de molinos a molinos con diferentes números de elementos y funciones, pero así a gran rasgo pues tenemos mínimo 60 elementos entre las vigas, los sistemas de soporte, las escaleras, los engranajes, los ejes y pues la casa, la estructura como tal. Y pues ya un desarrollo más amplio el que se tiene de lo que serían las aspas, ¿sí? Acá las palas. Ok, esto ya lo dejamos para mañana. Bien, únicamente para terminar la clase, el molino de viento tipo post-mill más viejo que todavía se encuentra en pie se encuentra en Reino Unido, y su registro de construcción es de antes de 1636. Entonces por ahí en Reino Unido todavía hay un molino que se construyó en 1636. Obviamente ya no se usa, ya está deteriorado, pero todavía sigue en pie y es un buen registro. Y pues inclusive por ahí post pandemia a su ahorrito y pues vámonos a visitar todas esas bellezas. ¿Sale? Entonces, con eso damos por terminada la sesión de hoy, ¿va? Okay. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo duda en cómo le hacían para capturar todo ese movimiento o para qué le servía. ¿Me puedes explicar un poco más tu pregunta? Pues en sí, ¿qué función cumplían los molinos? Ese tipo de molinos. ¿Para qué los utilizaban prácticamente? Sí. Pues para eso, para moler lo que serían las semillas, hacer trigo. Dependiendo de la zona, también se llegaban a utilizar como aserraderos. Es decir, tienes la estructura que está generando un tipo de movimiento, entonces le metes una sierra a ese movimiento y pues ya puedes partir la madera, puedes moler el trigo. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en Holanda se utilizaba mucho para bombear agua, ¿va? Como Holanda es una zona en la cual queda por debajo del nivel del mar, pues hay muchas zonas que se inundan. Entonces para eso lo utilizaban también, para estar bombeando el agua de las zonas de plantaciones o a veces las zonas urbanas. Entonces ahora sí que las aplicaciones que se tienen son muchas. Ya es cuestión de tú para qué lo utilizarías. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, Todo profe. bien. Ok, entonces con eso damos por terminada la sesión de hoy. Les agradezco.